Vamos a seguir trabajando con la teoría de situaciones didácticas y en esta oportunidad me corresponde presentar las nociones basales de la ingeniería didáctica. Para ello voy a hacer un pequeño repaso de lo que vimos ayer. Voy a esperar que... ya. Entonces, ayer nosotros vimos la teoría de situaciones didácticas y dijimos, ¿por qué se llamaba así? Bueno, porque Brousseau se dio cuenta que hay muchas situaciones que ocurren en la sala de clase y que uno puede sistematizar las clases y de alguna manera ordenarlas y prepararlas. Las clases no se improvisan, las clases se preparan, se ordenan. ¿Qué va a decir el profesor? ¿Qué va a decir los estudiantes? ¿Cuáles van a ser las posibles respuestas? El análisis a priori del que vamos a hablar más adelante. Todas esas cosas. Entonces, situación didáctica. ¿Alguien se acuerda lo que era la situación didáctica? Todo. Bien, todo. Muy bien. Todo. ¿Y qué es todo? El alumno, el profesor, la actividad. Muy bien. Qué buenos alumnos son. Excelente. Se nota que son profesores inteligentes. El alumno, los polos, ¿no es cierto? El alumno, el profesor, la actividad, el saber matemático que está en juego. En didáctica de la matemática nosotros hablamos de la matemática, didáctica de la matemática. No podemos trabajar en didáctica de la matemática si no está la matemática presente. Ok, bien. ¿Y la secuencia didáctica? ¿Alguien me puede explicar? Levante la mano. ¿La secuencia didáctica? ¿Sí? La secuencia didáctica. ¿Qué era la secuencia didáctica? ¿O qué se le ocurre a usted que puede ser la secuencia didáctica? La actividad, muy bien. La actividad puede ser un problema también. Lo que ustedes quieran proponer, lo que hicimos ayer en clase, permiso. La actividad que yo propuse, ¿ya? Esta actividad está pensada. Se dieron cuenta que en el video del profesor japonés, el profesor preparó su clase, la pensó en la respuesta y al final estaba muy emocionado porque él quería saber cómo le iba a ir. Que es lo mismo que me sucede a mí cuando preparo las clases. ¿Cómo le va a ir a...? Bueno, en el caso mío trabajo con futuros profesores de matemáticas. Y la fase de acción. ¿Alguien se acuerda? Por favor, que me diga. Cuando se presenta el problema. ¿Ya? ¿Se plantea el problema? Y los niños empiezan como a buscar soluciones propias. Exacto, muy bien, excelente. Gracias. Entonces, cuando se plantea el problema, en didáctica de la matemática, uno espera que el estudiante responda y cuando ocurre eso, entonces nosotros le llamamos devolución. Obtenemos la devolución del estudiante. Entonces esperamos que el estudiante resuelva el problema o la actividad que nosotros estamos proponiendo. Ahora, pregunta. Se me olvidó la pregunta. No. Para que el estudiante resuelva el problema, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué esperaría yo? El docente no interviene. Bien. Y el estudiante trabaja un problema, una etapa adidáctica, ¿no? Excelente, muy bien. Qué buena, no puedo creer que en tan poco tiempo hayan entendido tantas cosas. Ahora, una cosa importante, que cuando uno prepara el problema, tiene que ponerse en el lugar del estudiante, ¿recuerdan? Eso muy bien. Bien, la formulación, ¿qué pasaba ahí en la formulación? Los niños encuentran la solución. Ya, y formulan un mensaje, ¿verdad? Validación. ¿Qué ocurre en la etapa de validación? Conversan con sus compañeros, hacen como... validan su respuesta frente a sus compañeros o al profesor. Bien, muy bien. ¿Y la etapa final o la situación final que ocurre en la sala de clase? Cuando el profesor saca la conclusión. Eso, muy bien, se adelantó. Institucionalización, cuando el profesor saca las conclusiones y ya institucionaliza y le da un estatus al saber matemático que emergió durante la clase. Clarito, ¿verdad? Bien. A su juicio, al juicio de ustedes, ¿qué es lo más importante? Bueno, todo es importante, pero digamos, ¿qué es lo que le daría más importancia a ustedes a esta teoría de las situaciones didácticas? ¿Qué es lo que mueve la teoría? Lo que funcione algo en la sala de clase. La acción. La acción. ¿Ya? La acción. Porque si no resulta la acción, no podemos seguir avanzando por la otra etapa. Muy bien, la acción. Hay otra cosa importante. ¿Qué cosa? La secuencia didáctica. La secuencia didáctica.
Y si la secuencia didáctica no provoca o no activa la fase acción, formulación, validación, institucionalización, entonces no es teoría de situación didáctica, no estoy ocupando la teoría, no funcionó. Y claro, buenos días. Y en ese sentido, si no funciona, bueno, no se preocupen, se rediseña la actividad. Aquí no ha pasado nada, se vuelve a hacer hasta que pueda funcionar. Bien, entonces de lo que vamos a hablar ahora va a ser de la secuencia didáctica. Bien, entonces me voy a poner acá, permiso. Disculpe que le dé la espalda. Entonces, hoy vamos a hablar de la ingeniería didáctica. Entonces vamos a hablar del origen de la ingeniería didáctica, qué es la ingeniería didáctica, las fases de la ingeniería didáctica, vamos a dar un ejemplo, al igual que ayer, y una actividad. Bien, la ingeniería didáctica surge del proyecto original de Guy-Brousseau, con el propósito de atender a la complejidad de las clases matemáticas. La ingeniería didáctica se integra de manera natural, porque nosotros tenemos que tener una ingeniería, algo que nos permita a nosotros preparar la actividad, la secuencia didáctica. Entonces, ¿qué es la ingeniería didáctica? Esto está en los textos que al final voy a mostrar las referencias. La ingeniería didáctica es una metodología de enseñanza y a la vez es una metodología de investigación. Como metodología de enseñanza obtendremos una planificación de clases en forma de secuencia de lecciones, cuyo objetivo será el aprendizaje de un contenido matemático específico. Por ejemplo, hoy vamos a aprender operatoria con números enteros. Por ejemplo, hoy vamos a aprender el concepto de fracciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso nosotros preparamos una secuencia de clases o una clase y con el objetivo de que el estudiante se apropie de un saber, de un conocimiento matemático. Ahora, como metodología de investigación no la vamos a trabajar hoy porque esto está más enfocado a que tal vez en futuros talleres de verano podemos trabajar en esto, a hacer investigación en didáctica de la matemática. Bueno, como metodología de investigación se caracteriza por un esquema experimental basado en diseño, ejecución, observación y análisis de secuencias didácticas. Esto es una de las mayores exponentes de la ingeniería didáctica, es Michel Artigue, perdón. Ella es de Francia y lo que busca la didáctica de la matemática es, en base a la observación, en base a tomar datos, poder hacer análisis de tipo cualitativo o cuantitativo y tratar de ver si determinadas secuencias funcionan u otras no. Entonces, aquí viene una parte un poco compleja, así es que les voy a pedir atención, voy a tratar de ser lo más clara posible porque en esta parte, de la estructura, de cómo se estructura la ingeniería didáctica, estas 4 fases no es tan sencillo, yo traté de ser lo más clara posible, espero lograr eso, pero si ustedes tienen dudas me pueden preguntar al final de esta exposición, pueden ir tomando notas si gustan y preguntarme al final de la exposición. Bien, entonces, ¿cuáles son las fases de la ingeniería didáctica? La primera fase es el análisis preliminares. La segunda es diseño y análisis a priori. Ustedes ayer hicieron un análisis a priori, ya tenemos algo adelantado. Y la tercera es realización, observación y recogida de datos. Eso quiere decir que usted va a observar, va a tomar registro de la clase y va a recoger datos. Y la cuarta es el análisis a posteriori y validación. Vamos a hablar de cada una de ellas y me voy a detener un poquito en la de análisis preliminares porque este es un poquito extenso, ¿ya? Ahí me voy a detener un buen rato. Entonces tenemos análisis preliminares, diseño y análisis a priori, realización, observación y recogida de datos, análisis a posteriori y validación. Todo esto está en un artículo de Michel Artigue del año 2015. Es muy reciente.
vamos a hablar entonces de los análisis preliminares. Entonces los análisis preliminares sientan las bases para la etapa siguiente. Cubre 3 dimensiones: el análisis epistemológico del contenido matemático, análisis didáctico del contenido y análisis institucional. Dependiendo de la investigación, en el caso de la investigación, en el caso de ustedes que lo quieren aplicar directamente al aula, alguno de estos puede que no se tome en consideración. Puede ser que el análisis institucional no se tome en consideración, pero sí es importante tomar en consideración el análisis epistemológico del contenido matemático y el análisis didáctico del contenido. De eso vamos a hablar en un ratito más. Bien, como les decía ayer, yo les voy a entregar un resumen al final de este taller con todo esto escrito, ¿ya? Pero pueden ir, mientras tanto, escribiendo preguntas para al final de la presentación poder responder. Bien, vamos a hablar de los análisis preliminares. El análisis epistemológico del contenido matemático. A menudo, este análisis incluye una parte histórica. ¿Cómo se formó el concepto? ¿Cuánto tiempo tardó para su formalización? Este análisis ayuda a identificar los posibles obstáculos epistemológicos a enfrentar. Generalmente uno se da cuenta que hay ciertos contenidos matemáticos que a los estudiantes les cuesta mucho entender, seguir adelante. Esto se relaciona con lo que también le ha pasado a los matemáticos a través de la historia, que ha sido complejo para los matemáticos. Ha tardado mucho tiempo, digamos, en formalizar los conceptos matemáticos. Vamos a dar un ejemplo al final de este apartado. Bueno, los obstáculos epistemológicos son aquellos que se han presentado en el transcurso del desarrollo histórico del conocimiento. Su identificación puede ayudar a comprender las dificultades y los errores resistentes de los estudiantes. Vamos a ver un ejemplo. Ya. Por ejemplo, obstáculos epistemológicos en la historia de los números negativos. La mayoría de ustedes son profesores de enseñanza media, entonces me imagino que ustedes han tenido dificultades al enseñar o cuando quieren comenzar el inicio de los números negativos, la operatoria con números negativos. Entonces, el centro de las dificultades de los estudiantes al utilizar números negativos está en la transición de los números naturales, estos números positivos, a los números negativos. Esta transición no es exclusiva de los números negativos. Cualquier extensión de un sistema numérico a otro implica lo que Brousseau llama obstáculo epistemológico. ¿Ya? Entonces, esto lo dice Harel en el año 2019. Vamos a hablar de los números negativos. Desde la primera formulación de la regla de los signos, hecha por De Fanto, por ahí por el siglo III después de Cristo, hasta el mediado del siglo XIX, se utilizan unos entes que no se llamaban números negativos, que eran necesarios en muchas ramas de las matemáticas, álgebra, análisis, geometría analítica, etcétera, pero que los matemáticos no sabían cómo articular dentro de su cuerpo teórico. Pasaron 1600 años para su formalización. Y nosotros queremos que los estudiantes lo aprendan en un día. Y pasaron 1600 años para aceptarlos. Ya todo esto está en Cid, que Eva Cid es discípula de Brousseau, de Guy Brousseau, y ella se dedica al estudio de por qué los estudiantes cometen tantos errores, tienen dificultad con los números negativos, al entender los números negativos. Veamos qué pasa. Fue difícil aceptar para los matemáticos los números negativos, entonces me voy a ubicar en el 1612, 1694, el siglo XVII, con Antoine Arnaud, un teólogo y matemático francés, aplicando la conceptualización de un número como representación de cantidad, cuestiona la validez de los números negativos de la siguiente manera. Ya, él tiene esto, ¿no es cierto?, que es una proporción, y dice, ¿cómo uno más grande puede ser a uno más pequeño como
uno más pequeño puede ser a uno más grande, o sea, no entiende eso él. Y ahí hay un obstáculo, lo está viendo como cantidad, los números negativos. Después Leibniz estuvo de acuerdo con la objeción de Arnoix, pero argumentó que uno puede calcular con tales proporciones porque es la forma correcta, tal como se calcula con cantidades imaginarias. ¿Ya? Entonces él le da un enfoque, me refiero a Leibniz, algebraico. No es de cantidad, sino él dice esto se puede resolver porque, bueno, se hace así porque funciona con el álgebra, con las cantidades imaginarias. Entonces Leibniz compara la manipulación simbólica de números negativos con las aplicadas con éxito antes en el desarrollo de los números complejos. Mediante la interpretación de números negativos como deuda, ahora como deuda, ponga mucha atención en esto porque esto es lo que se usa en los textos escolares en Chile, Euler justifica la regla negativo multiplicado por positivo es negativo. Él dice que a simple vista nosotros tenemos que un número negativo por uno positivo es negativo. O sea, si yo tengo una deuda y lo multiplico por una cantidad, por ejemplo, una deuda de 20 multiplicado por 3, me va a seguir dando una deuda, ¿no es cierto? En consecuencia, nuevamente la explicación es algebraica, dice negativo, o sea, una deuda por otra deuda no puede ser otra deuda, tiene que ser positivo. No sé si se entiende esa explicación. Entonces, él a esto de la deuda le da una respuesta algebraica. No sé si se fijan, o sea, tengo una deuda, la multiplico por un número, me sigue dando una deuda, pero entonces si tengo una deuda multiplicada por otra deuda, no puede ser otra deuda, tiene que ser positivo, porque si no se produce una contradicción en estas dos reglas matemáticas. Bueno, ocurre que tanto Leibniz como Euler recurrieron a la estructura simbólica más que a los referentes cuantitativos, representados por los símbolos involucrados. Si bien Euler permaneció en el contexto de los números negativos como deuda, recurrió a consideraciones de estructura simbólica. Dos reglas simbólicas diferentes no pueden producir el mismo resultado. Bueno, es así entonces como una de las especialistas en didáctica de la matemática, discípula de Brousseau, Eva Sid, cuestiona la pertinencia de la introducción de los números negativos por medio de modelos concretos, deudas y haberes, temperaturas, juegos con puntuaciones positiva y negativa, y analiza sus efectos no deseados en la sala de clase. Por ejemplo, un alumno podría pensar que si tengo 70 pesetas y le quito menos 10 pesetas, me da 70. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque si tengo 70 pesetas y me perdonan una deuda de 10, bueno, sigo teniendo 70 pesetas. Esa es la forma como razonan. Ella es española, por eso habla de pesetas. O sea, ¿por qué cuando uno le pone este problema, este ejercicio a los estudiantes, que para ellos es un problema, 70 menos 10, para ellos sigue siendo 70, porque ellos lo están viendo como deuda. Entonces, si yo tengo 70 y me perdonan 10, sigo teniendo 70. Hay una lógica detrás del razonamiento de ello. Es la forma en cómo se enseña la matemática. No es el problema del estudiante. Un alumno podría pensar que si tengo menos 6 menos 2 igual a 4, diciendo que entre 6 grados bajos, si tengo negativo 6 menos negativo 2 es 4, diciendo entre 6 grados bajo 0 y 2 bajo 0 hay 4 grados de diferencia. Entonces, eso es lo mismo que poner 4 positivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en didáctica de la matemática? Nosotros le preguntamos a los estudiantes, ¿por qué usted dio esa respuesta? Bueno, porque usted me enseñó con deuda y con grados, pues bajo 0. Entonces yo estoy razonando de esta forma. Bien, en consecuencia, para la enseñanza y para las personas que nos dedicamos a la investigación, Eva Sid dice que señala que parece conveniente plantearse la posibilidad de introducir los números negativos en un entorno algebraico
estudiando además la manera de salvar el posible obstáculo epistemológico originado por la concepción del número como medida. ¿Ok? Entonces, así dice, agrega que la introducción de los números negativos en entorno algebraico exige poner en marcha prototipos de enseñanza que deben ser previamente diseñados y experimentados por investigadores en didáctica de la matemática. Ya, ese era el análisis que vimos recién, uno de los análisis preliminares. Ahora vamos a ver el análisis didáctico del contenido. Este es más sencillo, lo que uno hace es se analiza la enseñanza del contenido, cómo se presenta en los textos, en los programas de estudio de la institución. En este caso, profesor de enseñanza básica o media tendría que recurrir a los textos de básica media o de enseñanza media y también a los programas. ¿Cómo se enseñan los números negativos ahí? ¿Cómo aparecen los negativos en el texto de séptimo básico? El objetivo es averiguar lo que la investigación tiene para ofrecer en cuanto a la enseñanza y al aprendizaje de los contenidos en juego, y es probable que oriente el diseño. Claro, lo que uno hace en investigación es ver lo que otros ya han investigado, por ejemplo, respecto de los números negativos. Entonces uno, para proponer una secuencia didáctica, tiene que investigar lo que otros ya han hecho y ver la posibilidad de diseñar o rediseñar una secuencia, basándose en el análisis que recién vimos, que era histórico-epistemológico. Y el contenido didáctico, insisto, es uno busca en los textos de estudio, ve cómo se enseña, hace críticas, hace una propuesta, eso. Ya, en el análisis institucional, que generalmente no se utiliza en investigación, tiene que ver con las características del contexto donde se va a desarrollar la ingeniería didáctica. Por ejemplo, una escuela municipal, una escuela particular subvencionada, las condiciones, las limitaciones que pueden existir para realizar esta investigación. Dependiendo de los objetivos y el contexto de la investigación, la importancia otorgada a estos diferentes niveles, por supuesto, puede variar. O sea, puede ser que a este nivel no le demos tanta importancia porque no voy a tener muchos problemas en el colegio donde me estoy desempeñando, en el liceo donde estoy realizando la actividad. Bien, eso era con respecto a la primera parte que yo dije que me iba a detener un poco, y ahora vamos al diseño y análisis a priori. ¿En qué consiste? El análisis a priori lo hicieron ustedes ayer, intencionalmente lo hice yo, para que ustedes vieran que era parte de la ingeniería didáctica. Cuando ustedes se ponían en lugar de los estudiantes, ¿ya? ¿Cuáles son las posibles respuestas de los estudiantes? En esta etapa se diseña la situación didáctica. Como dijo recién la profesora, es la escena completa, uno diseña la escena completa, todo. ¿Qué va a decir el profesor? ¿Qué va a decir el alumno? ¿Cuál es la responsabilidad del profesor? ¿Cuál es la responsabilidad del estudiante? Todo se diseña. Se explicitan las hipótesis de investigación. Bueno, aquí no pude porque estoy hablando de investigación, pero bueno, es bueno que ustedes sepan que esto se hace en investigación y que a futuro pretendo que ustedes también realicen investigación en su sala de clase. Entonces, se predice la estrategia de los estudiantes y el posible reparto de responsabilidades entre el docente y el estudiante. Insisto, diseño, análisis a priori, usted diseña pensando en el aula, en lo que usted quiere para una clase o para varias clases. Entonces, usted planifica la clase, la diseña, y cuando esté diseñando va a decir, ¿qué voy a decir yo como profesor? ¿Qué va a decir el estudiante? ¿Cuáles son las posibles estrategias que van a usar los estudiantes? Por lo tanto, nosotros para diseñar la secuencia didáctica necesitamos de una actividad, un problema que no sea rutinario. Tiene que ser no rutinario, tiene que ser un problema desafiante, que desafíe a los estudiantes. La tercera etapa, realización, observación y recogida de datos. En esta etapa se recogen los datos para el análisis a posteriori. Ya, usted efectúa lleva a cabo la secuencia, ocurre en la fase de Brousseau, ¿no es cierto? Y luego, en esta etapa, usted recoge los datos. Los datos los puede recopilar
pueden ser los cuadernos del estudiante, lo que escribió, las hojas que completaron. Puede usted incluir algunos archivos, puede ser PDF, en la investigación se utilizan mucho los audios, los videos de clase, ¿ya? Para analizar cómo se puede mejorar la secuencia. Y en esta etapa se analizan los procesos de devolución e institucionalización. Aquí usted tiene que decir, los estudiantes realmente devolvieron, o sea, respondieron a la actividad. Yo dije lo que tenía que decir, o a lo mejor ayudé mucho a los estudiantes y no permití que ellos resolvieran de manera autónoma el problema planteado. Bien, y por último está el análisis a posteriori y la validación. En esta etapa, el análisis a priori se compara con la realización y también hasta qué punto uno pregunta los datos de la fase de realización apoya el análisis a priori, qué sucedió, qué nos anticipó y cómo se puede interpretar. O sea, cuando yo llevo a cabo la actividad de aprendizaje, yo digo, bueno, los estudiantes hicieron más cosas de las que yo predije, o no hicieron nada de lo que yo predije, o no hicieron nada, también puede ser una opción. Entonces, este es el análisis a posteriori. Aquí lo que uno hace es contrastar. Uno diseña la actividad, luego hace el análisis a priori, después contrasta con el análisis a posteriori. Por lo tanto, lo que hace es una validación interna. Este tipo de investigaciones que se realizan son de tipo cualitativo, ¿ya? Y se basa en la comparación entre el análisis a priori y a posteriori, lo que uno cree que va a pasar y lo que sucedió realmente durante la actividad, de la secuencia, de la situación didáctica involucrada. No es sobre la comparación de grupo, control y experimental. En este caso estamos hablando de investigaciones de tipo cualitativa, no cuantitativa, ¿ya? Sin embargo, eso no quita de que si funciona en muchas clases o en muchos contextos diferentes, se puede hacer un estudio de tipo cuantitativo. Muy bien. Algo importante que dice en su artículo Michel Artigue, el año 2015, la validación de la hipótesis no impone la coincidencia del análisis a priori y a posteriori, porque el análisis a priori, el sujeto es genérico y epistémico, es decir, nosotros estamos pensando en un alumno que va a trabajar, y eso en la realidad no ocurre. Por lo tanto, uno predice que pueden pasar ciertas cosas, pero si no ocurre no importa, no pasa nada, porque ahora sí, no pasa nada de nada, ahí sí estamos en un problema, pero no impone este tipo de investigación de que lo que uno dijo que iba a pasar ocurra tal cual. Entonces, nosotros estamos pensando en un estudiante que está dispuesto a trabajar en la secuencia. Y por eso dice Artigue que en la fase de realización nosotros trabajamos con alumnos, entonces reales, no un alumno, un supuesto alumno, un alumno genérico. Muy bien, ¿y la síntesis? Bueno, esta es la síntesis que yo realicé, nuevamente es una creación mía para que quedara un poco más claro lo que hemos dicho. Hay muchos textos que hablan de la ingeniería didáctica, es muy compleja de entender, pero yo espero que les haya quedado más o menos claro. Entonces, ¿qué tenemos? La ingeniería didáctica, una metodología de enseñanza e investigación, ¿ya? Análisis preliminares epistemológico, la historia de las matemáticas, didáctico. ¿Qué está pasando con los textos de estudio? ¿Cómo se está enseñando la matemática? Institucional, ¿qué ocurre en la institución donde ustedes trabajan? Entonces, esta ingeniería, usted tiene que tener un diseño y un análisis a priori, tiene que diseñar la actividad y un análisis a priori, ponerse en el lugar, predecir lo que va a pasar, qué van a hacer los estudiantes, ¿verdad? Luego tiene que observar qué pasa cuando cuando presenta la actividad a los estudiantes, entonces la realización, observación, recogida de datos. Esto puede, generalmente en investigación, lo que se hace es tomar fotos, recoger las producciones de los estudiantes, grabar la clase. Esa se llama la fase de experimentación.
Y finalmente, el análisis a posteriori y validación, uno compara la etapa 2 con la 3. O sea, uno lo que hace es contrastar lo que yo pensé que podía suceder con lo que realmente sucedió. En el ejemplo que vimos ayer, pero antes del ejemplo, no sé si hay alguna pregunta. También. ¿Alguna pregunta? ¿Algo no quedó claro? Como les digo, esto no es fácil de entender por primera vez y se los voy a entregar mañana en un resumen, ¿ya? Voy a seguir entonces. En el ejemplo que vimos ayer, alguien tuvo que crear esta álgebra a través de patrones visuales, alguien tuvo que crear esta secuencia. El objetivo, por ejemplo, reconocer el concepto variable, materiales, pueden ser piezas o puede ser la hoja, dependiendo del contexto donde yo voy a trabajar. Si es una escuela, bueno, ustedes saben, municipal, particular, subvencionada, ¿ya? Y la fuente, de dónde extraje esta secuencia. Entonces el diseño está a cargo, la secuencia didáctica está a cargo del profesor. El rol es del profesor, él tiene que hacer la secuencia. ¿Ok? La fase de acción, recuerden, de Brousseau, nosotros le pedíamos a los estudiantes que encontraran la cuarta figura. Entonces la mayoría de los estudiantes va a hacer esto, si alguien no lo hace, el docente deberá hacerlo saber, pero sin juzgarlo, sin decirle, no, esto está malo. Eso uno tiene que evitarlo como profesor, ¿no? Y el rol es del profesor y del estudiante. Luego pedíamos la 20ª figura. Aquí, ¿de quién es el rol? ¿De quién es la función? ¿Quién es el que tiene que trabajar acá? A ver, veamos si es cierto. Formulación, el estudiante. Muy bien. ¿Y acá? ¿De quién es el rol? Alumno, profesor y... ¿cómo se llamaba esta etapa? ¿Se acuerdan? Bien. Análisis a priori, el profesor, ¿no es cierto?, que tiene que pensar en qué va a responder el estudiante y a la vez el rol del estudiante. Muy bien, muy bien. ¿Y la explicación de quién es el rol esto? ¿Qué etapa es? La institucionalización. Muy bien. Institucionalización y el rol del profesor. Excelente. Y finalmente, el análisis a priori se contrasta con la experimentación, se comparan y se otorga validez interna al método que yo utilicé para enseñar. Entonces, ¿hasta qué punto los datos recopilados durante la fase de experimentación apoyan el análisis a priori? ¿Qué no se anticipó? ¿Cómo se puede interpretar? ¿Cómo podemos rediseñar la secuencia? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. No sé si nos queda un poco de tiempo, o tal vez fue muy rápido porque quería mostrarle algo que hasta dónde alcancemos a llegar para la horita del break. ¿No hay preguntas? ¿Preguntas? No, no hay preguntas. Bien, voy a ver si puedo salir de acá. La referencia, todo eso leí para esta clase tan pequeña. Está la referencia igual en el resumen, por si acaso, si quieren profundizar en los conocimientos que han adquirido el día de hoy. Taller, la teoría la vimos ayer, ahora vemos esto, la actividad más rato. Ya, espero que se escuche. Bienvenidos a Matemáticas. Soy Lina Shah y en este video hablaremos sobre algunas cuestiones didácticas referentes a los números negativos. Para hablar de ese tema... Disculpen, una pequeña introducción. Yo hablé de Basit ahí, ahora la van a conocer. Hemos invitado a la doctora Eva Cid, colaboradora de la Universidad de Zaragoza, quien ha trabajado sobre este tema desde hace varios años. Eva, muchas gracias por acompañarnos en Matemáticas, muchas gracias por brindarnos un poquito de tiempo para hablar sobre este tema que es bastante interesante e importante. Hola y bueno, muchas gracias también por darme la oportunidad de aparecer en este canal de educación matemáticas. Me siento muy honrada por la invitación. Me gustaría a lo mejor primero hablar un poquito de tu formación y de cómo iniciaste las cuestiones de educación matemática,
para luego ver cómo adentrarse también en este tema específicamente de los números negativos. Bueno, pues yo soy licenciada en matemáticas y posteriormente doctora en matemáticas. En un principio estuve trabajando de profesora de matemáticas en un instituto de educación secundaria y después pasé ya a la universidad, al área de didáctica de las matemáticas, y allí me ocupé de lo que es la formación de los maestros y más adelante también de los profesores de matemáticas de la secundaria. Actualmente ya estoy jubilada y tengo un nombramiento de colaboradora extraordinaria que me permite seguir manteniendo una relación institucional con la Universidad de Zaragoza, que es con la que yo donde siempre he estado. En cuanto a mi actividad investigadora, bueno, pues yo he trabajado y sigo trabajando la didáctica de los números negativos. Entonces mi tesis se titula Obstáculos epistemológicos en la enseñanza de los números negativos, y lo que se trabaja en ella es el análisis de los obstáculos epistemológicos que se pueden encontrar en la evolución histórica de los números negativos y su influencia en la transposición didáctica que se hace en el aula y en las concepciones de los alumnos, ¿no? Y a partir de ahí también hemos hecho ya una propuesta de enseñanza, de introducción de los números negativos distinta de las habituales. Esta tesis fue dirigida por Guy Brousseau y se enmarca dentro de lo que se conoce hoy en día como la didáctica fundamental francesa, cuyos mayores exponentes son Guy Brousseau e Yves Chavalard. Formo parte de un grupo de trabajo que también trabaja en esta línea de la didáctica fundamental francesa, que está coordinado por Mariana Bosch y Josep Cascón, que trabajan en las universidades Central y Autonómica de Barcelona. Y bueno, he escrito distintos artículos y comunicaciones, o bien en solitario o bien en colaboración con otras personas de este grupo, otros profesores de este grupo. ¿Y por qué te interesó estudiar específicamente cuestiones epistemológicas y didácticas, además de los números enteros o de los números negativos? Bueno, pues inicialmente mi interés no estaba ahí. Cuando yo entré en la enseñanza secundaria, me llamó mucho la atención todas las dificultades que tenían los alumnos en el cálculo algebraico. Cometían multitud de errores que yo no entendía a qué lógica de razonamiento respondían. Entonces, cuando ya me planteé hacer una tesis, y a mi director de tesis, a Guy Brousseau, le planteé hacer la tesis, y yo le dije de hacer una tesis sobre dificultades y errores en cálculo algebraico y buscar las causas. Pero entonces él me dijo que ese era un tema un poco amplio y que no era muy abordable para un trabajo de tesis. Y él, en aquellos momentos él estaba interesado. Acababa de poner en marcha la noción de obstáculo epistemológico en el ámbito de la didáctica de las matemáticas, y se había producido una polémica acerca de la historia de los números negativos y de posibles obstáculos epistemológicos en la historia de los números negativos. Entonces él estaba interesado en ese tema. Y bueno, a mí la historia, yo hasta en ese momento no sabía ni qué era eso de los obstáculos epistemológicos, pero bueno, a mí la historia siempre de las matemáticas y la historia en general siempre me ha gustado mucho. Por lo tanto, en ese sentido el tema me pareció atractivo. Y por otro lado, si hay un momento en que los alumnos se equivocan sistemáticamente en los cálculos algebraicos, es cuando se manejan los números o las expresiones negativas. Y entonces, pues eso también entraba dentro de mis intereses iniciales, ¿no? Y por eso fue. De alguna manera tú comenzaste a ver pues algunas relaciones también entre aspectos epistemológicos o digamos de la naturaleza misma de ese concepto de la idea de un negativo, y la relación que tenía esto con cuestiones didácticas, ¿no?, asociadas a estos números. Es decir, sí empezaste a lo mejor a estudiar la naturaleza y luego ver la enseñanza. ¿Cuál creías que es esa relación? ¿O cuál descubriste más? Bueno, claro, la cuestión es que cuando se introduce un objeto matemático en la escuela, se hace una génesis de dicho objeto. Es decir, se habla de su necesidad, de su importancia, de su funcionalidad, para qué sirve. Entonces, se dan las razones de ser que hacen que ese objeto sea necesario estudiarlo, ¿no? Entonces, es frecuente que esas razones de ser unas veces coinciden con las razones de ser históricas, más o menos, o se acercan mucho a las razones de ser históricas.
Ahora bien, una razón de ser escolar puede ser artificial, no necesita por qué reproducir las razones de ser histórica, pero si es artificial, tiene de alguna manera que asegurar una buena comprensión de ese objeto matemático y una buena manipulación de ese objeto matemático. Entonces, lo que sucede con el número entero es que la génesis escolar del número entero es artificial, no responde para nada a la génesis histórica, y nosotros creemos que no asegura en absoluto una buena comprensión del objeto matemático que se está introduciendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque la razón de ser del número negativo en general es el cálculo algebraico. Y entonces, como la razón de ser es el cálculo algebraico, pretender introducir los números negativos, como se hace actualmente, en un ámbito aritmético y ligado a lo que llamamos los modelos concretos, es decir, la gestión de deudas y haberes, temperaturas, posiciones y movimientos en la recta, etcétera, todos esos modelos que se utilizan para introducir, no responde a la razón histórica, lo cual no es una razón para eso, pero si se analiza los efectos que produce, pues primero no justifica la necesidad de ese objeto matemático, porque en aritmética cualquier problema aritmético que se pueda plantear sobre deudas, temperaturas, etcétera, se puede resolver en términos de números naturales perfectamente, incluso con mayor economía de medios, y no permite deducir con eficacia las reglas de uso de ese objeto matemático. De ahí que nuestra propuesta y lo que hemos hecho ha sido crear una secuencia didáctica de introducción de los números enteros en un ámbito algebraico que respete las razones epistemológicas y que permita una mejor comprensión y construcción de ese objeto. Dentro de la educación matemática tenemos lo que, aunque es una disciplina joven, creo que tenemos ya algunas cuestiones que podemos llamar resultados sólidos, cuestiones que hemos encontrado y que además se comparten, aunque sean de distintos marcos o de distintas investigaciones, podemos irlas encontrando. ¿Tú considerarías que dentro de esta línea de investigación ya tenemos ciertos resultados sólidos que se han generado? Bueno, hay un resultado sólido que es la conflictiva historia de los números negativos. Eso es algo que está totalmente aceptado. Es algo que hasta hace 30 años apenas se conocía, pero ahora sí y está totalmente aceptado. La primera forma de negatividad surge en época de Diofanto, en el siglo III después de Cristo, y surge alrededor de la resolución de ecuaciones, porque ahí aparece la necesidad de trabajar con sumandos y sustraendos. Y entonces, claro, esos sustraendos son un poco la primera forma de los números negativos. Pero Diofanto no plantea que esos sean números. Y el caso es que durante 1600 años, hasta el siglo XIX, se produce una controversia muy grande acerca de la naturaleza de esos sustraendos. Esos sustraendos se admiten como elementos intermedios del cálculo algebraico, pero no se admiten ni como soluciones de las ecuaciones ni como números. Tienen que pasar muchos años hasta que se empiecen a admitir como soluciones de las ecuaciones, porque la teoría general de ecuaciones obligaba a ello, y todavía más años para terminar aceptándolos como números. Es decir, pasan 1600 años desde que aparece la primera forma de negatividad en el mundo occidental hasta que definitivamente eso adquiere el formato de número negativo. Entonces, esto está asumido, esta conflictividad histórica está asumida. Nosotros la explicamos en términos de obstáculos, otros autores no la explican exactamente en esos mismos términos, pero más o menos las conclusiones que se tienen son las mismas. Donde las cosas ya no están tan asumidas es cuando tratamos de ese análisis epistemológico y llevarlo al análisis de datos. Ahí es donde las cosas ya no están tan generalizadas, porque así como nosotros sacamos de ahí la consecuencia de que los modelos concretos que se utilizan en el aula son contradictorios con esa evolución histórica y lo único que hacen es reproducir los obstáculos epistemológicos que se han producido en la historia y que por lo tanto habría que ir hacia otras formas de introducir, pues hay muchos autores que incluso demostrando que conocen esa historia no consideran que eso sea contradictorio con el hecho de seguir proponiendo introducciones de los enteros a través de modelos concretos. Normalmente en el mundo anglosajón es donde más se hace esto.
Sí que es cierto que hay un menor énfasis en la presentación de estos modelos concretos. En los años 80-90, bueno, parece que no había otra posibilidad más que introducir a través de modelos concretos los números negativos, y había montones de artículos que hablaban de cómo utilizar nuevos modelos concretos o cómo mejorar la utilización de los que ya se conocía. En estos momentos eso está mucho más parado y se habla mucho menos de ese tema, de lo cual, bueno, pues deduzco que algo está influyendo en estas cuestiones, ¿eh? Y en cuanto a la propuesta didáctica, pues bueno, inicialmente no tuvo mucha resonancia, pero ahora poco a poco va conociéndose, ¿eh? De hecho, hay, por ejemplo, los que más la han trabajado son un grupo argentino de la Universidad Nacional del Comahue, que lleva años experimentando esta propuesta y hablando de los resultados de esa experimentación y de cómo modificar cuestiones, etcétera. O sea que ahí sí que hay un grupo trabajando, y sí que estamos notando que últimamente se está conociendo cada vez más, en parte debido a la labor difusora que está haciendo Pablo Beltrán, que es otro profesor de la Universidad de Zaragoza y que es muy eficaz transmitiendo conceptos de didáctica. Sí, que me ha estado dando también una conferencia en el encuentro virtual que tuvimos en Lorenzo Nomás. Pues es bastante interesante ver cómo ya pues hay mucha información al respecto de este tipo de cuestiones, de su tratamiento, tanto entender la naturaleza, de dónde surgen, la historia, las cuestiones que vienen detrás, y además ver ya propuestas concretas de llevarlo al aula y quizá incorporar como cosas distintas que hagan que los resultados sean mucho mejores en la introducción de este tema, que para todos los profesores estoy segura que es un tema complicado de abordar. Y en este sentido, ¿cuáles considerarías que pueden ser cuestiones importantes que se pueden incorporar dentro de la formación del profesor, o que los profesores deberían de ir conociendo alrededor de este contenido, como cuestiones básicas que ellos podrían entender para ahora poder dar este salto, digamos, a una nueva propuesta de trabajo? Bueno, pues lo primero que hay que saber es lo que ya he comentado, de que los números negativos, la primera forma de negatividad, surge en un entorno algebraico. Es en la resolución de ecuaciones cuando aparece la necesidad de trabajar con sumandos y sustraendos en vez de trabajar con números absolutos. Y esto se ve muy fácilmente de una manera, con ejemplos muy sencillos. Si yo tengo que hacer la operación 12 menos 7 más 3, es una operación en el ámbito aritmético, pues me encuentro con que lo que tengo que hacer es una operación entre tres números, el 12, el 7 y el 3, y que están ligados por dos operaciones binarias, una resta y una suma. Bien, entonces 12 menos 7 es 5, más 3 8, y ya está. ¿Qué pasa si eso cambia y ahora lo que yo tengo es x menos 7 más 3? Pues si yo tengo x menos 7 más 3, el punto de vista cambia completamente. Yo no puedo operar x menos 7 porque desconozco el valor de la x, y entonces ya no puedo hacer nada. Pues sí, puedo simplificar esa expresión, pero simplificar esa expresión significa que yo tengo que pensar en términos de si a x le tengo que restar 7, sumar 3, eso equivale a restar 4. Es decir, ya no estoy estableciendo relación u operaciones entre números, sino entre objetos que suman o que restan. De ahí viene lo que estamos comentando, de que en cuanto entras en el álgebra, ya no puedes trabajar en términos de números absolutos y operaciones binarias entre ellos, sino que pasas a trabajar en términos de números precedidos o letras precedidos de un signo más o de un signo menos. Y eso es lo que obliga a definir las reglas de los signos, que es lo que hace Diofanto, y por eso es la primera presentación explícita de las reglas de los signos del producto que se hace en el mundo occidental. Entonces, cuando nosotros hacemos una introducción en el ámbito aritmético y utilizando modelos concretos, pues esa razón de ser que se plantea no es creíble. No se puede, bueno, se dice y los alumnos la creen porque aceptan lo que les dicen los profesores, pero no es creíble que sean los números enteros necesarios para resolver una serie de problemas que hasta ese momento se habían resuelto tranquilamente en términos de números naturales. Entonces, esta es la primera cuestión que hay que saber. La segunda cuestión es que
el interés de los modelos concretos es que se supone que son análogos o que presentan una analogía a la estructura algebraica de los enteros. De manera que, analizando el comportamiento de los modelos concretos, se puede deducir o se puede justificar el comportamiento de los números enteros. Pero esta analogía no es real. De hecho, cuando esta analogía la comentan los profesores en la clase, como ellos saben a dónde quieren llegar, pues las cosas funcionan medianamente. Pero cuando se deja en manos de los alumnos que utilizan razonamientos de modelos concretos para deducir el comportamiento de los enteros, las cosas no funcionan tan bien. Entonces nos encontramos con que un alumno dice que -7 menos -3 es igual a 4 porque la diferencia entre una temperatura de 7 bajo cero y otra de 3 bajo cero es 4. O dice que -15 es mayor que -6 porque una deuda de 15 euros es mayor que una deuda de 6 euros. Es decir, que si a los alumnos se les deja que sean ellos los que encuentren el funcionamiento de los enteros a partir de razonamientos hechos sobre los modelos concretos, aparecen errores diversos. ¿Por qué? Pues porque en realidad a lo que realmente, la estructura algebraica a la que realmente se parecen estos modelos concretos es una estructura de espacio vectorial o una estructura de espacio afín. Y lo que nosotros queremos mostrar es una estructura con dos operaciones internas y un orden total compatible con ellas, que es la estructura de anillo conmutativo con unidad totalmente ordenado de los enteros o de cuerpo conmutativo totalmente ordenado de los racionales y los reales. Esta es la estructura que queremos mostrar. Pero en realidad, las deudas y haberes a lo que se parecen más es una estructura de espacio vectorial, donde la operación de producto, el producto es un producto externo, no es un producto interno, y donde no hay un orden compatible, no total compatible con las operaciones. Y los movimientos sobre la recta a lo que se parecen más es a un espacio afín. De hecho, en matemáticas están tratados como un espacio afín. Y ahí ni siquiera la suma es una operación interna, sino que es una operación externa. Por lo tanto, muchas veces estos modelos concretos a lo que contribuyen es a crear errores sobre el comportamiento, sobre la estructura algebraica de los números enteros. Ahora vamos a hablar de otro aspecto. ¿Qué pasa cuando le decimos a un alumno que -7 más 3, en esa expresión se pueden suprimir los paréntesis y que eso se convierte en -7 más 3? ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues estamos pasando a una situación en la que el menos y el más ya no significan para nada operaciones binarias. Son lo que se llama signos predicativos, signos que indican la naturaleza positiva y negativa del objeto al que acompaña. Y donde el único signo, que es el signo de la operación binaria, es el signo que acompaña al -7 y al +3, se suprime. Por lo tanto, en esta situación, el sentido de los signos ha cambiado totalmente. Cuando empezamos a trabajar con números negativos, desaparece el sentido binario de los signos y aparece el sentido predicativo o el sentido que llamamos operativo unario, el sentido que indica que un término es el opuesto de otro. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, decimos que 4 menos 9 es -5? Pues lo que sucede aquí es que la interpretación de esa operación como una resta ligada a la acción de quitar no es viable. Pero esta es la interpretación que se hace en aritmética. Se dice que restar es quitar. Y entonces aquí no podemos decir eso, porque de 4 no se pueden quitar 9. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que reinterpretar la resta como diferencia. Hay que reinterpretar que lo que estoy haciendo aquí no es quitar, sino que estoy comparando la cantidad 4 con la cantidad 9 y que el resultado de la comparación es 5 y que el menos indica que el primer término es menor que el segundo. ¿Y qué pasa cuando hago, por ejemplo, que +9 más -4 es igual a +5? Pues eso es una suma, evidentemente, pero resulta que el resultado de la suma es menor que uno de los sumandos. Pero sumar en aritmética es aumentar. En aritmética no es aceptable que el resultado de una suma sea menor que alguno de los sumandos. ¿Y qué pasa cuando decimos que -3 es menor que 0? 0 en aritmética significa que no hay nada.
es la representación de la nada. ¿Cómo puede haber una cantidad que sea menos que nada? Entonces, ¿qué indican todas estas cuestiones? Indican que ya no estamos en aritmética, que aunque estamos hablando de números y de operaciones entre números, hemos pasado a otro ámbito, estamos en el álgebra, ya no estamos en la aritmética, estamos en un mundo algebraico. Y en el álgebra hay que reconstituir el sentido de muchos de los objetos que anteriormente eran aritméticos. Muchas de las propiedades de las operaciones, muchos de los signos que se utilizan, etc., al pasar al álgebra cambia. Hay una ruptura. El paso de la aritmética al álgebra supone una ruptura importante. Y el inicio de esa ruptura es con los números enteros, porque es el inicio de los números negativos en la escuela. Entonces, plantear una entrada en los números negativos como si siguiéramos en la aritmética y como si aquí no hubiera cambiado nada, en cierto modo es engañar a los alumnos. Y es contribuir a que se produzcan un montón de errores porque ellos siguen pensando en términos aritméticos, porque nadie les ha hablado de que este mundo ha cambiado totalmente. Esta ruptura es además epistemológica. En la historia se ve también cómo la actual álgebra abstracta se construyó finalmente contra la aritmética. Fue necesario romper de alguna manera con la aritmética, desligar el álgebra de la aritmética para construir el álgebra abstracta que conocemos hoy en día. Por lo tanto, claro, hay que tratar de dar razones de ser que sean creíbles en la escuela y que contribuyan a poner de manifiesto esta ruptura epistemológica que se produce cuando se pasa de la aritmética a la álgebra a través de los números negativos. Y esto es lo que hacemos nosotros en nuestra propuesta didáctica. Por ejemplo, uno de los primeros problemas que se propone a los niños es Laura se llevó sus cromos al colegio para jugar varias partidas. En la primera perdió 9 cromos y en la segunda ganó 7. ¿Cuántos cromos le quedaron después de jugar? Bueno, esto es un problema desde el punto de vista de los niños, completamente elemental. Los niños contestan que, bueno, pues que ahora tiene 2 menos que antes, claro. Entonces el profesor le dice, bueno, pero lo que pregunta es que es cuántos le quedaron después de jugar. Y hombre, es que cuántos, si no me dicen los que había al principio, no puedo decir los que hay al final, lógico. Y entonces el profesor hace un pequeño discurso diciendo, bueno, pero es que en matemáticas muchas veces hay que resolver problemas en los que los datos son desconocidos o son variables. Y entonces lo que hacemos es encontrar una fórmula de resolución del problema. Y después, cuando se conoce el dato, pues ya se sustituye en la fórmula y se obtiene el dato numérico. Bueno, entonces aparece la necesidad de una letra. Pero una letra no como incógnita, que hay que encontrar, sino una letra como variable que forma parte de una expresión algebraica que es la que resuelve el problema. ¿Y qué tratamos de hacer a través de esto? Pues tratamos de hacer que aparezcan las expresiones algebraicas y la necesidad de manipularlas, de simplificarlas, de operarlas, y alrededor de ese mundo de las expresiones algebraicas y de su manipulación va apareciendo la necesidad del número entero. Esto es lo que hacemos en esta propuesta didáctica. Por lo tanto, cambiamos, por ejemplo, hacemos un cambio respecto a la razón histórica. La razón histórica de ser del álgebra es la resolución de ecuaciones. Y normalmente se suele empezar en la escuela por latines. Nosotros aquí lo cambiamos. ¿Por qué? Pues porque sin los números negativos no puedes entrar en algo tan complejo como la resolución de ecuaciones. Se necesitan las reglas de los signos. Entonces entramos en las expresiones algebraicas como fórmulas de solución de los problemas. Eso nos permite desarrollar las reglas de los signos y una vez que ya tenemos las reglas de los signos ya se puede pasar a la resolución de ecuaciones y los demás objetos algebraicos que hay que manejar. Y bueno, esto es las cosas que yo creo que tendrían que saber los profesores acerca de este tema. Muy bien, Eva, muchas gracias. La verdad, muy explícita la explicación. Yo creo que bastante útil para quienes están enfrentados al día a día dentro de un aula y que pueden tener como ya una pauta de pensar hacia dónde tengo que ir, qué es lo primero que tengo que pensar, como cuáles son los focos que tengo yo que atender, ¿no? Y en cuestiones de investigación, ¿cuáles consideras que son los retos o las líneas abiertas que se pueden abordar sobre este tema desde esta perspectiva?
Bueno, hay varios caminos posibles. El de profundizar en las concepciones de los alumnos en función de la enseñanza recibida, bien por modelos concretos, también bien por esta otra propuesta. También la relación que hay, profundizar en la relación que hay entre los obstáculos epistemológicos encontrados en la historia y las concepciones de los alumnos. Seguir experimentando la secuencia didáctica y modificándola en aquellos aspectos que se considere necesario. Y también ahora estamos más bien dedicados a articular la introducción del número entero con la introducción del álgebra. Porque una vez que nos dimos cuenta de que en realidad lo que estábamos haciendo era introducir el álgebra, pues claro, eso hay que empezar a relacionarlo con las introducciones que se hacen acerca del álgebra. Y en este sentido hay una forma de introducir el álgebra a través de lo que llaman la modelización algebraico-funcional, que es algo que han trabajado Mariana Bosch, Josep Cascón y Noemí Ruiz Munzón, y bueno, estamos tratando de encardinar esas dos propuestas. Yo diría que por ahí van las posibles líneas futuras. Amplia para quienes quieren abordar ya este tema interesante. El tema tiene una cabida enorme de muchísimas cuestiones. El tema, hay gente que ya trabaja, está también, está muy trabajado, pero hay muchas cosas que decir también sobre el tema del cálculo algebraico, de las dificultades de los alumnos en la gestión de los negativos en el cálculo algebraico. Alrededor de este punto también hay cosa hecha, pero se puede seguir trabajando. Hay muchas cosas más que decir alrededor de esto también, o sea que en realidad es una cuestión muy amplia. Y para quienes quisieran adentrarse en esta cuestión, ¿podrían mencionarnos algunos autores importantes a revisar o trabajos sobresalientes dentro de esta línea? Pues bueno, claro, esto se enmarca en lo que es la didáctica fundamental francesa. Entonces, claro, lo que está detrás de todos estos estudios es la teoría de situaciones didácticas de Rousseau, su noción de obstáculo epistemológico, la transposición didáctica de Chevalard, los artículos sobre álgebra de Chevalard, que ahí también hay cuestiones sobre enteros, etcétera, que la propuesta de Rousseau de que la concepción del número como medida obstaculiza una buena comprensión de los números negativos, etcétera. O sea que hay trabajos de Rousseau y de Chevalard que prefiguran todo esto y que fueron un poco el magma a partir del cual salió todo este trabajo. Después estamos también, como he dicho, muy relacionados con el trabajo de didáctica del álgebra que hacen Bosch, Cascón y Ruiz Munzón. Y ahí también hay cuestiones que afectan y que se relacionan. Después, el grupo argentino que ha trabajado esta propuesta, pues también que está coordinado por Patricia Detzel y Rosa Martínez, pues también ahí hay artículos en los que hablan de la implementación de la propuesta, de las dificultades que han tenido, de sugerencias de modificación, etcétera, que es interesante. Después están todas las cosas que ha hecho Pablo Beltrán sobre difusión de la propuesta, que hay también, como él se maneja mucho en cuestiones de este tipo telemáticas, pues hay también cosas en Twitter y eso que ha hecho sobre este tema. Y ahora hemos construido, sobre todo ha sido Pablo el que lo ha hecho, hemos construido un grupo en Telegram para profesores interesados en conocer e implementar esta propuesta y un grupo de discusión sobre el tema. Y a través de eso pues también estamos dando información y conociendo información. Claro, ahí ya nos hablas también sobre la información. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre este tema, no? Pues bueno, la información básicamente ahora está toda en internet. O sea, poniendo mi nombre o el de Pablo Beltrán y metiendo alguna palabra clave como obstáculos o negativos, pues más o menos aparece todo. Ahora me acabo de enterar de que la tesis que estaba colgada en la página web se ha caído, pero bueno, la volveré a colocar a corto plazo. También los nombres de Patricia Detzel y Rosa Martínez ligados a cuestiones de negativos y obstáculos también hacen aparecer los artículos que este grupo argentino ha hecho sobre el tema. Y cualquier persona a través de mi email me puede preguntar lo que sea, y aquellas personas que están interesadas en participar en el grupo de Telegram pues me pueden pedir y yo les mandaré el link de invitación. Bien, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Pues realmente ha sido una plática bastante interesante, un tema que además había sido pedido por profesores, abordar estas cuestiones de los números negativos, y qué mejor que hablarlo con alguien que ya ha estado pues trabajando este tema en un grupo de investigación, que ya hay trabajo al respecto y que hay además como todo un conocimiento de cuestiones y propuestas que se pueden abordar. Así que creo que en general ha sido una cuestión muy productiva, tanto para quienes lo hemos hecho, pero como para la gente que lo ve, porque van a tener bastantes cuestiones, no solamente para conocer ahora, sino para profundizar también en el tema. Hay un acceso bastante libre, como existía con los medios electrónicos, tenemos un acceso bastante profundo a cuestiones que antes a lo mejor nos quedaban muy lejanas. Así que bueno, pues agradecerte mucho el tiempo, que hayas compartido con nosotros todas estas cuestiones, y ojalá que podamos encontrarnos en otro momento aquí en casa. Pues muchísimas gracias por vuestra invitación y cuando queráis. Muchas gracias a todos los que vieron este video. Los invitamos a suscribirse al canal, a ver otros videos que pueden encontrar también en este canal, como la conferencia que dio el doctor Pablo. Bien. Mientras tanto, comentarios. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué les pareció? ¿Algún comentario? Sí, díganme. Como cuando trataron de explicar que la Tierra era redonda y no plana. Comenzamos por ahí, pasaron varios años, varios siglos para entender que la Tierra era redonda y no plana. Hay que pasar lo mismo con los números enteros y con el álgebra. Abocar al álgebra a los números enteros. No, Los cambios cuestan. claro. Hay resistencia porque uno siempre está acostumbrado a hacer lo mismo, entonces hacer un cambio es complejo. ¿Alguien más? Sí, dígame. Que igual era como irrisorio ver que ella dijera no se pueden aplicar ecuaciones si no se hablan de número entero, pero en sexto básico el currículum pide ecuaciones, entonces era como Todo mal. al final sí, todo mal, y era como qué complejo igual poder aplicar en el fondo esta nueva concepción de los números enteros cuando se te obliga a dar concepciones erróneas a los estudiantes antes para cubrir algo que no corresponde. Al final es como, ¿cómo lo hago? Claro. Porque ella habla de justamente tratar de no incurrir en la concepción errónea de los estudiantes y hacer la separación de explicarle lo aritmético y diferenciarlo con lo algebraico, pero al final igual te obliga el sistema como a imponer una forma primero, previo a la otra, en diferentes niveles, o sea, diferentes años, ni siquiera como en el mismo curso, por último, uno podría ir acomodando, pero en diferentes años. Entonces, complejo como tratar de reorientar toda esa concepción que pueda tener el estudiante. No es imposible, No imposible, pero complejo, sí, sí. ¿Alguien más? De todo lo que se ha dicho, ¿alguna opinión, algo que les quedó dando vuelta? ¿Sí? A mí me hace sentido ahora, efectivamente, como conocer la concepción errónea de nuestros estudiantes, desde nuestro punto de vista como docentes. Porque efectivamente cuando uno les enseña a los chicos números enteros a partir de situaciones cotidianas, sobre todo para poder hacer que ellos relacionen, ¿cierto?, con situaciones que quizás ellos han vivido, efectivamente la lógica que se presenta aquí, la lógica que tienen nuestros estudiantes es correcta. Sin embargo, cuando llevamos ya a la teoría, al álgebra, ahí efectivamente aplicamos como lo que está normado como correcto. Entonces, ver estas dos posiciones ahora me hace sentido en que de alguna u otra forma tenemos que tratar de encaminar bien la enseñanza, ya sea por un lado o por el otro. Claro. ¿Alguien más? Yo quiero escucharlo a ustedes. ¿Sí? ¿Qué otra reflexión? ¿Sí? ¿Usted sabe si a nivel ministerial, no digo, a nivel general del país, toman en consideración estos estudios? ¿Hay alguien en la toma de decisiones, ¿cierto? Porque nosotros lo que recibimos son las directrices, hay objetivos, ¿cierto? Hay currículum, tenemos que revisar textos, etcétera, que ya vienen listos.
Entonces, se toman en cuenta estos estudios, se actualiza. Usted sabe si acá en el país se considera eso, porque, claro, uno ve los resultados, de repente la flecha, sabemos a final de año, oye, qué está pasando entre distintos colegios, no avanzamos, estamos estancados, etc. Hay diversas conclusiones al respecto, pero la razón, el motivo por qué está pasando eso, será tema profesores, no lo estamos actualizando nosotros, porque también, claro, este es un taller muy interesante, a mí me pareció muy interesante, pero voluntario, uno si quiere viene, no hay como, digamos, en un colegio le digan, oye, tienes que actualizarte, vamos a hacer, no sé, perfeccionamientos permanentes, eso no ocurre. Entonces, quizás nosotros vamos a ir con una idea distinta, no abrió un poquito la mente, pero vamos a llegar a un contexto que, claro, no todos están en la misma parada, un colegio comparado con otro tampoco, entonces, ¿por qué no existe a nivel país una directriz clara? Oye, para allá vamos, tenemos que mejorar y tenemos que considerar todos estos estudios. Bien, yo creo tener la respuesta, creo, porque puede que existan otras explicaciones al respecto. Bueno, la didáctica de la matemática, como les expliqué ayer, surge por ahí por el año 70, la década de los 70, 1970, entonces es una nueva ciencia. ¿Y por qué ciencia? Porque nosotros tomamos datos, ¿ya? Nosotros vamos, entrevistamos a los estudiantes, vemos por qué tienen esas dificultades, ya ustedes se dieron cuenta en esta clase, en este taller, de que nosotros vemos qué ocurre a través de la historia de las matemáticas, hay un estudio muy profundo al respecto, hay mucha investigación, como decía la doctora Eva Cid, que es discípula de Brousseau, pero es muy reciente en Chile. En la década del 80, por ahí, a mediados del 80, irrumpe la didáctica de la matemática en el país y en Latinoamérica, y los cambios son difíciles, como decía él, es difícil cambiar por este temor también a equivocarse, ¿no es cierto? Pero nos estamos equivocando, estamos enseñando los números negativos con deuda. Y ya sabemos que no es culpa del estudiante, es la forma en cómo lo estamos enseñando, como la forma como lo estamos abordando. Entonces yo estoy aquí en La Serena ayudando y pretendo seguir ayudando, me formé para ello, a los profesores y ojalá a futuro hacer una red de maestros para discutir estas cuestiones, preparar clases, preparar secuencias didácticas, y por algo hay que empezar. Yo empecé con este taller de verano voluntario y bueno, también tenemos algunos sueños de tal vez un postítulo o un magíster a futuro, y así es que estamos en esa dirección. Pero en cuanto al gobierno, yo creo que es más difícil, va a ser de a poco, cuando se vean los resultados, cuando se vea que realmente los estudiantes por fin aprenden los números negativos porque se hizo una secuencia adecuada. Y si eso se hace con el análisis cualitativo, primero desde ahí se levanta la información para hacer investigación cuantitativa y ver si realmente esto funciona. Entonces falta mucho todavía por hacer, es incipiente. Así que, bueno, yo igual agradecida por su reflexión, comentario, pregunta, porque de alguna manera me da más ganas para seguir trabajando en esto. ¿Alguien más? ¿Alguna reflexión, algo que les quedó hasta el momento? Bien, yo quería pedir la palabra al doctor Milton, que estuvimos conversando en el café y me parece importante que él es doctor en matemática, nos comente algo al respecto de lo que vimos. Sí, gracias. A mí me llamaron la atención dos cosas de lo que decía en el video. Una es que parece que hubiese una aritmética anterior al álgebra. Eso para mí es completamente anti-intuitivo, porque para mí la aritmética se funda en el álgebra, es decir, el álgebra y los axiomas que rigen una estructura algebraica es lo básico. Luego la aritmética ocurre gracias a eso. Entonces me llama la atención
y imagino la dificultad que debe haber para los profesores enseñar primero aritmética sin haber enseñado álgebra. Debe ser muy complicado, ya lo decía la profesora, que tiene que enseñar ecuaciones cuando todavía no se conocen los números enteros, y entonces hay que buscar formas, ¿no? Hay ecuaciones que de todas formas se pueden resolver sobre los números naturales sin problema, pero parece como que empezamos al revés. Y entonces llegamos a la otra cosa que me llamó la atención, que son los modelos concretos, que me parece que es el nombre que recibe esto. ¿Cómo se llaman los modelos? Sí, modelos concretos de la vida del cotidiano. Claro, que utilizan deudas y ese tipo de cosas para enseñar los números negativos. Estoy de acuerdo con la profesora que hablaba en el video. Además me llamó la atención lo que dijo sobre el hecho de que este tipo de modelos concretos refleja mucho mejor la estructura de espacio vectorial que la estructura de anillo ordenado, que es lo que realmente se enseña cuando uno trabaja con números enteros. Y de hecho, ¿qué significa esto? Lo voy a ilustrar mucho mejor. Significa que uno está pensando en los números enteros como una entidad que tiene magnitud y tiene además dirección, o sea, una flecha. Sí. Y que entonces uno puede manipular esta flecha, y yo creo que en términos de sumas y restas, en términos de las operaciones algebraicas, yo creo que podría funcionar bastante bien, pero a la hora de comparar, mediante el orden de los números enteros, esa estructura queda corta, porque no es intrínseco la propiedad de tener un orden a los espacios vectoriales, que es donde ocurren estas operaciones con vectores, con flechas, ¿no? Y por lo tanto ahí hay un vacío importante, y es un vacío que viene desde el ministerio, como decía el profesor recién, y eso va decantando hasta llegar a los alumnos. Me encantaría saber, yo cuando aprendí álgebra bien, la aprendí, yo diría, en la universidad, quizás en los últimos años de liceo, y la aprendí de forma axiomática, que es como la forma que además yo tengo para la forma que uno enseña la matemática, la álgebra aquí en la universidad. Me encantaría saber cómo eso se puede hacer en el colegio a niveles preliminares, porque enseñar axiomática es complicado, porque hay que tener por lo menos una comprensión intuitiva de lo que es la lógica matemática, cosa que yo no sé qué tan desarrollado está en estos niveles de los cuales estamos hablando ahora. Eso me encantaría, yo creo que es un tema para seguir aprendiendo. Sin duda, sí. Bueno, por eso se hace investigación en didáctica de la matemática. Nosotros hablamos de didáctica de la matemática, tenemos que hablar de matemática. Y bueno, nuestro mayor desafío, en el caso mío que estoy en la línea de investigación de formación de profesores, tanto inicial como continua, es crear secuencias didácticas de tal forma que estas secuencias puedan generar aprendizaje en los estudiantes, que es el objetivo final de todos nosotros, ¿no es cierto? Y así es que mañana vamos a trabajar en eso, en la secuencia didáctica, y les voy a entregar el resumen que tanto les he prometido para aquellos que no tomaron apuntes. Así es que eso, vamos a continuar ahora con una actividad que que les tengo preparada para este ratito. Y en este momento damos por finalizada la parte teórica, siempre y cuando no exista alguna otra pregunta. ¿No? Ya, perfecto.